¿cómo estás? Bien, Liz, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar contándoles también quiénes nos van a acompañar en breve. Vamos a conversar con Luis Morales, él es coordinador de asuntos oceanográficos del INDOCAR, capitán de fragata, para ver cómo avanza esta medición de la temperatura del mar. ¿Qué nos dice eso en cuanto a si hay variables o no de estas probabilidades del fenómeno de El Niño? Se ha cambiado su estatus, habla de que sería moderado fuerte. Vamos a analizar cómo van las cosas en ese sentido. Vamos a hablar también en política con Pierina Correa. Ella es la primera candidata asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Empezamos. Empezamos con el tema electoral. El CNE comenzó la impresión de las papeletas electorales de la dignidad de asambleístas provinciales para las elecciones del 20 de agosto. La entidad detalló que se imprimirán cerca de 39.6 millones de papeletas para la primera vuelta correspondientes a las dignidades presidencial, asambleístas nacionales y provinciales. Mientras que para la consulta popular del Yasuní se imprimirán alrededor de 13.2 millones de papeletas. La impresión está a cargo del Instituto Geográfico Militar. El material electoral tiene elementos de seguridad como apreciación visual y tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, que permiten evidenciar elementos ocultos si se intenta fotocopiar o escanear los documentos impresos. Así lo explicó el CNE. En Guayaquil se desarrolló el conversatorio llamado Paso a Paso de las elecciones anticipadas. Al evento acudieron varias autoridades del Consejo Electoral, entre ellas la presidenta Diana Tamaint. Ella se pronunció sobre la campaña anticipada de ciertos candidatos, asegura que se realiza un seguimiento de toda publicidad adelantada. Además, dio a conocer que para estos comicios se utilizará el mismo padrón electoral utilizado en las elecciones seccionales el mes de febrero del presente año. Luego le daremos un valor económico para descontar de lo que les corresponde como máximo gasto como promoción electoral. En caso de exceder, vendrían las sanciones que tiene que tomarlo el Tribunal Contencioso Electoral. Todos los fallecidos que han sido notificados al Consejo Nacional Electoral en el padrón estarán pintados de un color gris y se pondrá una nota: no puede firmar, es persona fallecida. 6 de los 8 binomios presidenciales aceptaron el resguardo policial mientras realizan sus actividades previo a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner decidieron no aceptar la seguridad. El cuerpo policial encargado de la seguridad de los candidatos presidenciales se capacitó este 1 y 2 de julio con el Grupo de Intervención y Rescate. El entrenamiento consistió en saber cómo actuar durante las caravanas en campaña. La seguridad irá vestida de civil. Además, antes de ser asignados a cada candidato, se realizaron reuniones para explicarles toda la parte logística. Yo, gracias a Dios, puedo andar tranquilo por mi país. La gente conmigo es cariñosa. Eso no significa que no hay riesgo en una campaña. Nosotros nos preocuparemos de eso, de hacer las cosas con responsabilidad. Pero evidentemente los policías que me querían brindar a mí para apoyarme en la seguridad los necesita mucho más la gente que yo. Llamamos a que se revea esa decisión. Para nosotros es importante que todos tengan la seguridad policial. Son personal altamente especializado y que inclusive hicieron una actualización para que todos manejemos el mismo formato y los mismos procedimientos. Se incorporan ya de manera física, están ya a disposición inclusive del CNE. He hablado con la presidenta Diana Tamaint para indicarle este pormenor. Toda la logística corre también por la Policía Nacional. El Tribunal Contencioso Electoral tramita los recursos de impugnación a contrarreloj. Están pendientes los pronunciamientos a los recursos en contra de las candidaturas de Javier Herbas y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea cesada. A manos del Tribunal Contencioso Electoral han llegado recursos de apelación en contra de un candidato a la presidencia y 2 listas de candidatos a la Asamblea Nacional y Provincial. El primer caso es el del candidato a la presidencia Javier Herbas, en contra del cual el Partido de la Revolución Ciudadana presentó una impugnación. Ese proceso, según el sistema del tribunal, fue admitido a trámite el pasado 27 de junio y los tiempos para procesarla están corriendo.
Es decir, desde el 27 de junio el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para resolverlo y de ahí se podría pedir la aclaración y la ampliación en virtud de este recurso planteado. Y hay más. La candidatura del expresidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, por la provincia del Cañar, tambaleó hace unos días cuando la misma organización política por la que se postula, el Partido Socialista Ecuatoriano, impugnó su candidatura. Sin embargo, esta fue calificada la noche de este último sábado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral y junto con él toda la lista de este partido por dicha provincia. Según los últimos datos que maneja el Consejo Nacional Electoral hasta la fecha, existen 7 candidaturas a la presidencia en firme y una en manos del TCE. En cuanto a la Asamblea Nacional, 7 listas nacionales están en firme y 2 en manos del Tribunal Contencioso. Además, las listas de candidatos en 12 provincias también están en firme. El Tribunal Contencioso Electoral tiene en sus manos también una denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, por una infracción electoral. El proceso apenas fue admitido a trámite y los plazos para que haya un pronunciamiento se pueden alargar hasta por un año. A pocos meses de que termine el actual gobierno, Joaquín Ponce Díaz presentó su renuncia a la presidencia del directorio de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, cargo que ocupó desde el 18 de diciembre del 2022 en reemplazo de Hernán Luque Lecaro, quien es investigado por la justicia por presuntas irregularidades en las empresas estatales. La presidencia de EMCO ahora será ejercida por Jorge Benavides, quien venía desempeñando como subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República. Además, fue viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo. Daniel Legarda es el nuevo ministro de Producción tras ser designado por el presidente Guillermo Lasso. Estará en el cargo 5 meses teniendo en cuenta el cambio de gobierno. Legarda estaba al frente del Viceministerio de Comercio Exterior que impulsó las negociaciones de acuerdos comerciales con países como China, Costa Rica y Corea del Sur. Daniel Legarda es economista con maestría en dirección empresarial, fue vicepresidente y presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR entre 2012 y 2020. Reemplaza a Julio José Prado, quien fue ministro desde mayo de 2021 hasta la fecha. Estoy seguro de que esta cartera queda en las mejores manos para continuar con nuestras políticas en materia de producción y comercio exterior. Como viceministro, él ha demostrado su compromiso con el desarrollo y el progreso de la nación y ha sido pilar en el liderazgo que necesita el Ministerio de la Producción. Y el sector productivo nacional requiere seguir el camino trazado para mejorar la competitividad, atraer inversiones y llevar más Ecuador al mundo. Haremos un especial esfuerzo por redoblar las acciones en favor de la competitividad, incluyendo visitas a cantones y parroquias para compartir las herramientas de promoción y capacitación que brinda ya nuestro ministerio. La comisión formada por el gobierno para analizar la situación del IES presentó parte de su informe al presidente Guillermo Lasso. En él hay varias propuestas para buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Belén Merizalde nos acompaña para darnos algunas líneas. Hola, ¿qué tal? Así es. Las propuestas que ha elaborado la comisión que formó el gobierno a inicios de año aún no se han conocido públicamente, pero ya se ha podido acceder a algunos detalles que buscarían dar sostenibilidad al sistema de pensiones. Una de las propuestas es incrementar los años de aportaciones de 30 a 35. Además, ampliar el número de años que se toman en cuenta para la pensión jubilar. Actualmente se calcula con los 5 mejores años de sueldo. En 2023, la pensión más alta que ha pagado el IES es de $2.475, una de las más elevadas de toda la región. También se analizan algunos incentivos para quienes se jubilen más tarde. El problema que afronta el Fondo de Pensiones del IES es crítico. Actualmente, por ejemplo, hay unos $5.696 millones para pagar a los más de 600,000 jubilados, pero solo hay 3.058 millones que ingresan por concepto de aportes. Les tenemos un informe de lo que fue la reunión entre comisionados y el presidente de la República. Veamos.
La cita fue en el Palacio de Carondelet, pero sin el ingreso de medios de comunicación. La comisión que formó el gobierno para que analice la situación del IES hace 6 meses, finalmente le entregó al presidente Guillermo Lasso su propuesta, aunque no lograron terminar toda su exposición. El presidente nos dio un espacio de 2 horas, nos quedamos 3 horas. Y aún así no logramos terminar la presentación. Entonces vamos a terminar de explicarle nuestra propuesta. Inmediatamente después de que hagamos eso, empezaremos a socializarle con todo el público. El informe está dividido en 2 grandes temáticas. Sistema de jubilación del IES y sistema de ahorro para motivar el ahorro en el país para la vejez. En todo caso, las propuestas no son vinculantes ni retroactivas. Los pensionistas de hoy y los pensionistas próximos a jubilarse deben estar absolutamente en paz y tranquilos. Y el resto de ecuatorianos que les falta años para jubilarse entran proporcionalmente al sistema actual y al sistema nuevo. Por ejemplo, a alguien que le falta la mitad de tiempo para jubilarse, él va a entrar la mitad en el sistema actual y la mitad en el nuevo sistema, lo cual es absolutamente justo. Salgado además explica que de ser aceptadas, son varias las vías que se deberían seguir. Decreto emergente podría ser una de las vías. Lógicamente, si es que son reformas legales, tendrán que pasar por la Asamblea y tal vez otras sean incluso decisiones administrativas del Consejo Directivo. Una vez que nosotros conozcamos, seguramente nos tomaremos un tiempo para analizar la propuesta. La socialización del documento que estaba prevista para este martes se trasladó para el miércoles. Esto para que el primer mandatario conozca toda la propuesta. Tras las decisiones judiciales de restituir a más de 200 policías de la institución, pese a tener denuncias por asesinato, lavado de activos, el Ministerio del Interior ha realizado varias diligencias, como una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra un juez de Santo Domingo, quien ya fue suspendido por 3 meses. También se han presentado procesos contra jueces de Pastaza y Guayaquil. Ninguno de los policías ha retomado sus actividades. El ministro del Interior dijo que no va a acatar estas decisiones y por ello recibió una sanción de $250 diarios. Son por procesos en los que los jueces declaran un derecho constitucional que no existe, que es el ascenso. Entonces, en ese sentido, no se ha podido, obviamente, ejecutar estas sentencias, tornándose inejecutable. Por ese sentido es que los jueces están imponiendo multas compulsivas, pero tomaremos ya las acciones en Corte Constitucional. En el caso de Santo Domingo son 4 procesados por asesinato. Del caso de Guayaquil son 4 procesados también por el delito de tráfico ilícito que fueron reincorporados, y de los 200 que ustedes me hablan son por acuerdos ministeriales que fueron emitidos en el año 2013, con los que se están reincorporando a los servidores policiales. Por el momento ya fue sancionado un juez en Santo Domingo y se encuentra ya presentadas las denuncias para los jueces de la sala de Guayaquil. 7:15 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Regresamos con las noticias enseguida. Estamos de regreso con más. El prolongado invierno retrasa la producción de azúcar en el país. La zafra de la caña de azúcar inició después de la fecha prevista y se ha visto interrumpida por las lluvias. Para este mes de julio, la industria azucarera de Ecuador debería estar trabajando en la zafra o en la cosecha de la caña de azúcar. Sin embargo, el invierno prolongado que hoy se registra de manera atípica en el país ha cambiado el panorama. La maquinaria en ciertos ingenios está paralizada y a la espera de que las lluvias se detengan. En este invierno se ha prolongado, eso nos ha hecho que retrasemos el inicio de la zafra. Nosotros comenzamos la semana pasada y pues justamente anoche tuvimos una lluvia considerable y hemos tenido que parar la cosecha por este momento. Y si bien se pueden retomar los trabajos en cuanto la condición del suelo lo permita,
Cada día de paralización significa no producir 14.000 quintales de azúcar. Hasta ahora, Ingenio Valdés, una de las 3 productoras más grandes que tiene el país y que representa el 30% de la producción de azúcar a nivel nacional, ha paralizado sus actividades por una semana. Es decir, no ha podido fabricar 80.000 sacos del producto. Es por eso que han realizado importaciones para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano, un factor que al final de cuentas podría influir en el precio del producto. Si se acorta la zafra, pues no vamos a poder moler toda la caña que tenemos y eso va a afectar nuestros costos de producción definitivamente. Hasta este punto llegan los cañicultores, que representan el 60% de la materia prima que produce este ingenio, un grupo que también se vería afectado por las condiciones climáticas. La caña de ellos quedaría rezagada y habría que cosecharla el próximo año, pero eso significaría que pues ellos no tendrían ingresos este año. El invierno atípico no solo retrasaría la producción de azúcar a nivel nacional, también la del alcohol anhidro, que se deriva de la materia prima, la caña de azúcar, y sirve como componente para producir la gasolina Ecopaís. Los productores de banano de la provincia del Oro han tomado medidas de prevención por su cuenta ante el anuncio de la llegada del fenómeno del Niño, por lo que piden que el gobierno declare en emergencia al sector y que haga que se cumpla el precio mínimo de sustentación de la fruta para poder costear las pérdidas que estiman por este fenómeno. Los productores realizan la limpieza de canales de desfogue en las fincas, pero es muy poco ante la magnitud del fenómeno climático y dicen no están en capacidad de realizar más trabajos de prevención, al no recibir el mínimo de $6.50 por caja. Afirman además que es imposible mantener las plantaciones y que podrían desaparecer los pequeños y medianos productores.